Noches, dígame en qué puedo ayudarle. Él dice no va a haber hoy clases, solo alguna duda que nos quiera. Sí, ya voy a dictar la clase. Ah, ya. Ujú. No, le dicen no, ninguna duda no tengo. Buenas noches, señores estudiantes. Eh, Vamos a hablar sobre la unidad 4 de las técnicas utilizadas en la investigación. Estamos en la semana 6. En las técnicas utilizadas en la investigación, vamos a hablar sobre la observación, la entrevista, el test, la lectura científica, el fichaje, la redacción y las citas. Ya. Primero vamos a analizar, vamos a hablar un poquito de las técnicas utilizadas en la investigación como técnica precisamente para llegar a los objetivos planteados. Nosotros primero es necesario aplicar las técnicas correctas. Estas técnicas de investigación son más utilizadas como las anteriormente explicadas, la observación, la entrevista, la encuesta, el test, el lenguaje científico y el fichaje. En cuanto a la técnica, para ir un poquito analizando y llegar a las técnicas, la palabra técnica viene de la voz griega que es tenkis, que significa arte. Esto quiere decir que para los griegos técnica y arte era una misma cosa. Ya, para que el derecho fue considerado como arte o como ciencia, como práctica o como teoría. La técnica es el actuar con destreza también. Nos habla que con experiencia y con reglas, qué condición facilita también la obra del artista, vale decir la obra de creación intelectual. La técnica a este término se le atribuye dos significaciones: conjunto o serie de procedimientos, recursos o medios de que se sirve una ciencia o un arte. También la pericia, la destreza o habilidad para usar de estos procedimientos el recurso y los medios. Otras definiciones también la técnica son, entre muchos, el modo de valerse de determinados objetos materiales. Para la eficacia del procedimiento es la técnica de la actuación. Los procedimientos prácticos que deben seguirse para llevar a cabo una investigación técnica es algo con el cual nosotros obramos. Con mayor precisión la podemos definir como el conjunto de procedimientos, recursos y medios externos apropiados también para el logro de un fin, cuyo empleo de dar como resultado destreza, pericia o habilidad en la realización de determinada actividad. Para nosotros, la técnica de la investigación jurídica es el conjunto de procedimientos, recursos, medios externos de que se vale el investigar para lograr pericia, destreza o habilidad en la búsqueda de los datos, su clasificación y empleo a fin de obtener de ellos un conocimiento que puede ser nuevo o no en el campo del derecho. Las diferencias entre técnica y método. La diferencia de técnica y método: el método es lo que hemos concebido como el conjunto de procedimientos coordinados que tienen para alcanzar la verdad, o como el complejo de reglas del cual debe abstenerse la mente en sus procesos cognitivos, como en lo que se habló anteriormente, que los métodos de la investigación, pero ahora, a diferencia de que la técnica es como el método, que son un conjunto de procedimientos para obtener un resultado determinado. Primera, estas son externos y segundo, son mentales. Para Valdés, el escritor nacional chileno, hace la siguiente diferencia entre método y técnica. El método es el cambio del pensamiento científico para la búsqueda de la verdad.
La técnica vuelta es la diferencia del método, no es un modo de pensar, sino un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar que pretenden en la variedad de la técnica de investigación, aprovechando de las fuentes de conocimiento. La importancia de la técnica es la investigación. La técnica es el complemento indispensable del método. Para cualquier investigador es sumamente importante saber de qué procedimientos, recursos y medios materiales de investigación científica. Esto no solamente para el investigador, sino también para todo el que intente elaborar un trabajo de mera información, una monografía cualquiera, como en el trabajo que ustedes tienen para la actividad práctico-experimental. Ustedes ya van descubriendo poco a poco lo que uno es lo que van tratando y estudiando en este bimestre. La observación. La observación es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales, pues si no observamos nuestro entorno y los problemas o características es de él y se desprende mal. Mal podríamos encontrar la necesidad de cuestionarios y de investigar, ¿no es cierto? La entrevista vuelta es una de las técnicas de investigación más utilizadas, ya que la emplea tanto para la investigación cualitativas como para cuantitativas, por cuanto nos permite acceder al criterio de expertos o de las personas directamente involucradas o en el tema de estudio. La encuesta. Esta es la técnica de mayor aplicación por cuanto a través de ellas podemos abarcar a un mayor número de personas a fin de que manifiesten su opinión o su conocimiento con un tema determinado. Lo importante es saber plantear el cuestionario y escoger el tipo y el contenido de las preguntas que se realizan. Las preguntas siempre deben versar sobre el tema de la investigación y deben aportar para demostrar los objetivos planteados y para contrastar también la hipótesis. El test. Por su estructura es similar a la encuesta, pero esta es una técnica que conlleva mayor rigor a su aplicación y por ello que lo utiliza de ciertas ciencias, sobre todo en aquellos que tienen que ver con los estudios conductuales, relativo también a la conducta como los psicólogos. La lectura científica. Si partimos del hecho de que el conocimiento lo encontramos en textos, artículos, documentos en sí, es entonces necesario saber efectuar una conducta, una conducta o una correcta lectura de los mismos, en que por una de las técnicas de investigación es la lectura científica. Al respecto, es necesario que conozcamos los instantes de esta lectura, que son los que permiten que la aprovechemos de mejor manera. No está por más también de recalcar que este tipo de lectura es la que debemos emplear en todo el proceso de aprendizaje que usted desarrolla en la modalidad de estudios a distancia. El fichaje es una de las técnicas más antiguas de almacenamiento de información, en el que pues no ha perdido la vigencia en nuestros días, simplemente se ha modernizado, pues ahora se prioriza lo digital. No obstante, sigue siendo una técnica de investigación por excelencia y a la que se recurre cotidianamente para acceder de forma ordenada y ágil a la formación mediante el empleo de fichas bibliográficas. Las mnemotécnicas y a las que diferencian así tanto como por su forma como por el tipo de información que cada una de ellas debe de contener. El fichaje también tiene por objeto, en primer lugar, obtener una información completa acerca de la bibliografía existente sobre el tema de investigación. Y en segundo lugar, extraer también de esta bibliografía todos los datos indispensables que deban recoger y acumularse para el conocimiento y la adecuada solución de problemas que se trata de resolver. La memoria en los tiempos que corremos también hay una organizada también en base a los materiales bibliográficos y de fichas, notas y apuntes. Las fichas. Las fichas bibliográficas han sido consideradas como el paso más importante en el camino de la documentación, porque debido a ella es posible la recolección, clasificación y sistematización. Las ventajas requieren también ser conservadas, sino también además de tal manera que permitan la utilización máxima en el mínimo del trabajo en el tiempo más breve. La clase de fichas clasifican en bibliografía, se contienen la reserva y las fuentes de documentación como libros, revistas, folletos, documentos, etc.
Mnemotécnicas o ayuda a memoria si contienen los datos extraídos de dichas fuentes y heurística que están destinadas a fijar también materialmente en los recortes o documentos breves. Especialmente en las fichas, estas especificaciones son principalmente dos, el tamaño y el color. En el tamaño, en cuanto al tamaño, no podemos sino también recomendar que sea pequeño, como el que se usa en las bibliotecas a fin de facilitar también las fichas pueden ser llevadas en los bolsillos. El color, las fichas bibliográficas pueden ser de cualquier color, pero las mnemotécnicas deben ser de diferentes colores a fin de destinar cada grupo el registro de las ideas de autores. La redacción. La redacción está sin lugar a dudas esta la tenemos como una comunicación de los resultados de una investigación. Es en una ardua tarea también que a veces parece un muro infranqueable, también el que podemos vencer conociendo ciertas pautas respecto a la redacción, ortografía, uso adecuado de términos, el estilo, etcétera. Y también que puede ser redactar. Es importante también saber leer. La redacción comenzará también el investigador por tener una visión de conjunto sobre el tema mediante la lectura del plan y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo. Se aconseja también igualmente escribir en hojas móviles o separables que no sean demasiado grandes, escribir sino también por una sola cara de las hojas que deben ir numeradas. El estilo científico. La pureza del lenguaje consiste también en el buen uso siempre de la gramática normativa, la propiedad de los términos en el pensamiento que se ha querido expresar. También la precisión consiste en dirigirse a la médula del asunto desde el principio. La concisión consiste también en considerar el pensamiento en el menor número posible de palabras. La simplicidad también consiste en decir que las cosas naturalmente, es decir, sin términos rebuscados, sin atuendos también teóricos, ni tampoco complicaciones artificiales. Las citas. Las citas en la redacción de todo documento y mucho más en el informe de una tesis se debe de cuidar de respetar los derechos de terceros, esto es respetar de los criterios y opiniones de las otras personas y reconocer también su autoría. Es por eso que en este apartado usted conocerá la forma de realizar una cita en el texto referente y notas así también la forma de señalar correctamente la bibliografía con normas APA, así como las señaladas la legislación ecuatoriana respecto a la copia o plagio. Nos centramos en las normas APA porque estas son las que se emplean en la redacción de los documentos de ciencias sociales. Es como el enlace también subido al anuncio del día lunes, si no recuerdo, o martes, lunes, estoy segura que lunes, se subió un enlace con un video para que ustedes revisen las normas APA y así puedan realizar todos sus trabajos, porque lo posterior todo se realizará con normas APA. Entonces la introducción. El investigador expondrá aquí el problema que se plantea como tema central y su importancia, los antecedentes, la naturaleza de la investigación, la metodología, los propósitos también del autor. Ya, mil disculpas. A ver, bueno, como les estaba diciendo, voy a compartir pantalla. Ya, las citas. Las citas son reproducciones textuales o no de lo que otro ha dicho o escrito. En las obras científicas son de gran utilidad también para señalar el origen de los datos que se haya obtenido para observación directa, para indicar el aporte concreto también de unos en el hecho de la materia, en que se trata también para sustentar o rechazar una tesis. Con el auxilio y del argumento de autoridad, es necesario citar textualmente o en forma resumida las fuentes que nos han servido de los puntos de partida o de apoyo o que nos inspira a la concepción de una idea cualquiera. El trabajo científico en que no se cita a nadie acusa también no siempre originalidad y si falta la documentación o de honestidad intelectual, aunque debe evitarse las demasiadas citas en el cuerpo del trabajo. Ellas deben de hacerse toda vez que sean oportunas sin el temor de la crítica. Las citas son directas también cuando son transcripciones textuales e indirectas como se limitan a resumir el pensamiento de un autor o el contenido de un documento.
Evitar también en lo posible las citas directas en el cuerpo mismo del trabajo y jamás deben incorporarse en el texto completo de leyes, decretos, providencias judiciales, actas, etc. Sin discriminar también dichos actos que tienen la forma y de fondo. Las referencias estas se hacen con la misma técnica de las citas, con la salvedad también de que ellas no implican transcripción ninguna en el texto principal de la exposición del autor. Se remite a las fuentes que estima sirven también para ampliar un punto determinado. Allí se hará una llamada por medio de un término de orden cuyo correlativo se encontrará al pie de la página o al final del capítulo o el título de la obra. Seguidamente se identificarán las fuentes correspondientes como se hace para las citas. Como en el video tomar en cuenta también, por favor, señores estudiantes, que se hizo detallar también cómo citar las citas directas, las citas parentéticas también, que son de 40 palabras, de más de 40 palabras, las citas directas narrativas, también las que se cita también únicamente con el autor y las citas de bloque. Para todo, pues los trabajos tienen que tener también enseñar también la forma es exacta también cómo se debe de citar en los apartados como autores corporativos, también cómo citar una ley y cómo utilizar también los puntos y los paréntesis, y en las referencias también, en las referencias utilizar las citas correctamente tal como lo explica en el video. Y finalmente, las notas también son breves comentarios que se hacen en el texto principal de una obra o también las aplicaciones de argumentos relacionados con el que no se debe de ser incluidos. Para mayor facilidad de su consulta en la obra, recomendamos las notas que se hagan al final de las páginas que se acceden. Cuando las notas son extensas, es recomendable que tenga su propio apartado documental para dar a conocer su contexto exacto para facilitar una consulta independientemente del texto original. Eso es todo, señores estudiantes. Cualquier pregunta, estoy a las órdenes. Doctora, una duda. Sí, dígame. De lo del ensayo, del trabajo que tenemos que hacer, ¿hasta qué fecha límite tenemos? 3 de diciembre. Muchas gracias. Ya. Tal vez todos participaron en la video colaboración. Sí, Listen, yo sí participé de la... Sí, Licen. Ya. Muy bien. Dalton. Sí, Lisa, buenas noches. Sí, sí, participé. Ya. Ok. Ya, entonces estar pendientes de la actividad práctico-experimental, que es el ciberacoso, y el cuestionario. Eso está pendiente, que tenemos hasta el 3 de diciembre. Dicen, disculpe, ¿qué cuestionario? El cuestionario, les voy a compartir pantalla, ¿ya? En tareas van a encontrar un cuestionario de este bimestre, que igual tienen hasta el 3 de diciembre. Aplica sus conocimientos sobre los métodos jurídicos y al responder las preguntas planteadas con el fin de afianzar sus conocimientos. Ese es. Ah, ya, Listen, muchísimas gracias. Ya. En tienen 2 intentos y la nota mayor es la que prevalece. Bueno, cualquier novedad, pregunta, estoy hasta las 9 de la noche. Ya, Listen, entonces nos podemos desconectar del Zoom. Y no hay problema. Ya, Listen, una linda noche, fin de semana que tenga Igualmente. un excelente. Hasta luego. Igualmente usted. Claro que sí, dígame. Para las evaluaciones del primer bimestre, hay una que es en línea y otra que es presencial, diga. No, son todas en línea. Que a mí me llegó un correo de que dice que hay unas evaluaciones de bimestre
que van a ser presenciales, me salía ahí un mensaje. No, no. Que yo sepa son en línea. Pero déjeme, yo le anoto su nombre y yo le consulto, porque yo creo entendido hasta la presente fecha es en línea. A ver, Héctor, Héctor Espinosa, Héctor Yoel Espinosa Delgado. yo le consulto el día lunes y le escribo, ¿ya? Muchas gracias, doctora. Que tenga una buena noche, doctora. Hasta el día lunes. Buenas noches. Hasta el día lunes. Buenas noches. Cristian, ¿alguna pregunta? Hola. Cristian. No, ninguna actividad. He terminado de dictar la clase. ¿Tiene alguna duda? ¿Asistió a la video colaboración? Cristian. Darle. Profe, le tenía una consulta. No sé si lo puedo compartir pantalla. Claro que sí. Ya. ¿Se está compartiendo? Sí. Lo que pasa es que yo no había podido entrar al chat calificado y luego le pregunté, y luego el anterior viernes me parece que era que eh, entré a consultarle y, y usted me dijo que debíamos hacer lo de la actividad suplementaria. Y aquí, o sea, quisiera saber por qué sale 8/20. O sea, ¿es el 0 y el 8? O, o no, Actividad no entiendo por qué. O sea, en otras actividades, por ejemplo, he sacado 10 ya y es 10/10. Y solo en dos actividades suplementarias que hice, como que me sale la nota, pero me sale sobre 20. A ver, actividad suplementaria, 8/10. A ver, la actividad suplementaria se ha sacado 8 y como no ha asistido a la video colaboración, por eso ha asistido a la actividad suplementaria. Pero el 0, pero el caso es de que la video colaboración les sale 0, pero esa no se sube. ¿Ya? O sea, El aprendizaje directamente con solo va los el 8. tiene 8/20, pero todavía falta, o sea, es apenas el 40% de todas las actividades. Todavía tiene la actividad del cuestionario y la actividad de la actividad práctico experimental. Todo eso se suma. Sería, o sea, doy a entender como si fuera 8/10. Exactamente, más o Ah, ya, menos. muchas gracias, profe, porque yo pensé que era el 0 y el 8 y por eso era sobre 20, porque en las demás notas solo me sale, digamos, 8/10 y no Ajá, sobre 20. sí, 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 Ah, el ya, puro que tiene 8. Ujú. ya. Muchas gracias, profe, Ya, de y nada. hasta luego. Hasta